rendirle a Él culto y alabanza. Muy bien, pongámonos de pie y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que esté bendiciendo el culto de hoy, que podamos rendirle a hoy todo culto, todo loor, toda alabanza, porque Él es digno de recibir toda la gloria y la honra. Oramos. Padre Santísimo, Dios perfecto, soberano, eterno, poderoso, todopoderoso, 3 veces santo eres tú, Señor. Mi Dios, venimos a darte gracias por tus bendiciones, Señor, inmerecidas, especialmente la salvación, la cual, Señor, tú nos has regalado, pero a Jesús le costó su vida en la cruz. Señor, en la cruz tú nos compraste, nos limpiaste de toda maldad, nos perdonaste, nos justificaste delante del Padre, Señor. Somos limpios, justos, santos por la causa de Cristo. Señor, gracias por adoptarnos como tus hijos. Y gracias, Señor Dios, por redimirnos, por trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, limpia a tu iglesia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, ya limpios por la sangre del Cordero, pero los pies por nuestro caminar se ensucian. Señor, limpia de nuestra mente, de cualquier pecado, de nuestro ser, Señor, y queremos presentarnos delante de ti, Señor, puros, limpios, para que, Señor, los cantos, las oraciones, la lectura de tu palabra, la predicación, todo sea de tu agrado, Señor. Hoy, Señor, edifica tu iglesia, que podamos ser hoy, Señor, exhortados, animados, consolados, fortalecidos, retados, Señor, para salir de acá, Señor, renovados, Señor, y con ganas de continuar conociéndote y sirviéndote, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Si Jehová no edifica la casa, Señor, en vano trabajan los que la edifican, Señor, y confiamos y sabemos que tú estás trabajando en tu iglesia, tú estás haciendo la obra, Señor, que prometiste en nosotros. Y gracias porque, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, somos transformados conforme a la imagen de su Hijo. Señor, que Jesucristo se forme hoy un poquito más en nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor, misericordias. Si hay alguien en la congregación hoy acá presente, si hay alguien que escuche la transmisión en redes sociales, que no ha nacido de nuevo, Señor, haz ese milagro. La salvación es un milagro del cielo, el milagro más hermoso. Señor, soberano milagro, Señor. Gracias por tu gracia inmerecida hacia tu pueblo, Señor. Te adoramos y te exaltamos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que la presencia del Señor esté con nosotros hoy, mis hermanos. Vamos a entonar este hermoso himno en el monte Calvario. ¿Cuántas hermosas obras pasaron en el monte Calvario? Estas doctrinas que mencionamos en la oración, la justificación, el perdón de nuestros pecados, la adopción, hermanos, la redención, la justificación, la imputación de nuestros pecados, todo eso pasó en la cruz del Calvario. Hermanos, y gloria a Dios, pensemos en eso cuando cantamos este hermoso himno en el monte del Calvario.
bendice al Señor. Ese es el siguiente himno que vamos a entonar, una exhortación a nuestra alma a bendecir a nuestro Salvador. Precioso himno de Federico Fellner y Jonathan Nimber, 1680 se escribió este himno precioso. Estamos en Romanos, el hermano va a indicar capítulo 12, ya, ¿verdad? Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto de ver a caras que hace rato no veía también por acá. Gloria al Señor. El Señor ha movido corazones, ha movido pies para que todos estemos juntos en comunión para bendecir y alabar su nombre, como decía este hermoso himno que el Señor nos ha traído. Hermanos, mientras buscan Romanos 12, capítulo 12, es muy necesario poder dar gracias al Señor. Vamos a orar mientras acabamos de escuchar este himno y dar gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, bendito Dios Todopoderoso, tú, Señor, que nos has bendecido en todas las cosas, Señor, en Cristo Jesús.
Nos has dado a conocer tu palabra, la cual vamos a leer. Permítenos un corazón receptivo y gracias por darnos la lectura continuada también en esta congregación, donde hemos venido viendo toda tu obra y tu misericordia y tu gracia. Y ahora nos dispones a enseñar cómo debemos vivir aplicando todo lo que hemos recibido de ti. Ayúdanos, Padre eterno, a tener corazones sensibles para, después de saber hacer, Señor, tu voluntad, que ya sabiéndola, Señor, podamos ponerla por obra. Te pido esto para cada uno de nosotros, porque todos necesitamos de tu Espíritu para que pueda aplicar tu palabra a nuestra vida. Llévanos, Señor, por los caminos tuyos. Danos esa fe que persevera para mantenernos en él. Danos el amor para actuar para con los demás, aún para los que son nuestros enemigos. Sea tu nombre bendito, sabiendo de que todas las cosas que tú haces en tus hijos, Señor, obran para bien. Gracias te damos por tu bendita palabra y te pedimos desde ahorita, Señor, que añadas bendición a cada escucha. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Hermanos, como decíamos, Romanos capítulo 12, leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe. El Señor llega a sus corazones, el Señor llega a este momento, a cada familia, a cada hogar. Señor, gracias, porque tú nos hiciste libres, estamos en bendición, Señor. Dios les bendiga, permítame mandar bien a su casa y bendiciones por este momento tan especial. Aunque sea clasecita, no te amas, no importa. Dios te bendiga, bendiciones. Hermanos, repetiremos ese versículo 3 debido a la interrupción que creo que vino de afuera. Y continuamos en el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si en el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos en los que se gozan y llorad con los que lloran.
tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. El Señor continúe bendiciendo nuestra vida con su palabra. Hermanos, a continuación tendremos al hermano Francisco orando por las ofrendas. Buenos días, el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, seguimos delante de tu presencia, dándote las gracias porque tú permites que tu iglesia se reúna en este día, porque tú nos diste, Señor, darte la gloria y la honra como solo tú lo mereces, Señor. En este momento pedimos que bendigas las ofrendas que se van a ser recaudadas el día de hoy. Pedirte también por las personas que no asistieron el día de hoy, sea por una o por otra razón, que tú los bendigas y que nos ayudes a nosotros que estamos presentes a ser edificados por tu palabra, y que nos des tanto el querer como el hacer, como el querer hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios por la lectura continuada y gloria a Dios por las ofrendas. De lo recibido de tus manos te damos, dice la palabra. Hermanos, vamos a elevar una oración por la hermana Evelyn, que está en Tubita, ¿verdad? Y también por los enfermos del país. Oremos para orar por los que están en hospitales, los que están en camas, para que Dios se glorifique en sus vidas, y los que no tienen al Señor, que se vuelvan al Señor, y los que tienen al Señor, ¿verdad?, y están en esa condición, bueno, Dios nos exhorta a darle gracias a Dios aún en la enfermedad. Amén. Padre Santo, te damos gloria y honra, Señor Jesús. En todas las cosas tú recibes gloria y honra. Tú eres soberano, dueño de todas las cosas. Dios, oramos por nuestra querida hermana Evelyn, para que tú, Señor, estés con ella en su enfermedad, fortaleciéndola. Fortalece, Señor, su sistema inmunológico, y que ella pueda recuperarse, Señor. Sabemos que ella nos está observando en redes sociales, que tú la estés bendiciendo, Señor. Igualmente nuestro hermano Gerardo Oces también está con un poquito de gripe, Señor. Él responsablemente no se congregó para cuidar a los hermanos. Y aprovechamos, Señor, para orar por aquellos que están en hospitales, que están en camas, especialmente aquellos, Señor Dios, que tal vez han sido abandonados, adultos mayores, abandonados en hospitales, niños maltratados, Señor, un sinnúmero de escenarios, Señor Dios, que lamentablemente vemos, Señor, también se notan en hospitales. Esté con ellos, Señor. Los que no son salvos, Padre, y están ordenados para salvación, sálvales, Señor. Haz ese milagro, Señor, y que las personas puedan ver que tú eres Dios soberano. Y tus hijos que están tal vez en cama, enfermos, que puedan, Señor, aunque es difícil humanamente hablando, pero en el poder de tu Espíritu Santo podemos darte gracias aún en la enfermedad. Gracias, Padre, y oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este hermoso himno también. Por fe contemplo redención. Es un himno un poquito evangelístico, a la vez un himno que nos exhorta a darle gracias a Dios, porque Él es nuestro Redentor. Él aplacó la ira de Dios que bien merecíamos nosotros,
cruz del Calvario. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios por su salvación. Por eso estamos aquí, porque Él nos salvó. Así es, iglesia, Dios nos salvó inmerecidamente. Gloria a Dios por su gracia sublime. Vamos a tener la bendición de la predicación de la palabra de Dios. Nuestro hermano pastor Diego. Hermanos, buenos días, pueden tomar asiento. Qué gusto verles un domingo más, de los hermanos de San Carlos que nos visitan otra vez. Qué gusto tenerles acá. Las puertas siempre estarán abiertas, ¿no? Hermanos, hoy quiero hacer una pausa. El Señor me movió, puso en mi corazón hacer una pausa en 1 Corintios, cuando estábamos hablando acerca del amor, ¿verdad? Acerca del amor. Y no nos vamos a ir muy largo, vamos a hablar acerca del amor, pero del amor que nosotros decimos que le tenemos a Cristo. Así que por favor, hoy vamos a estudiar un ratito en el libro a los Hebreos. Libro a los Hebreos. Y yo titulé mi sermón Un llamado en medio de apostasía. Un llamado en medio de apostasía. Si usted lee el libro a los Hebreos,
se dará cuenta que el autor de los Hebreos hace un llamado continuamente a los lectores de la carta, a varios de ellos, a no apostatar, a no abandonar la fe. De hecho, el libro de los Hebreos está dirigido a varias personas, a varios grupos de personas. Si usted presta atención a esto, cuando usted lee el libro de los Hebreos, muchas veces el autor de los Hebreos le está hablando a verdaderos cristianos. Pero hay partes donde él le habla a personas que no quieren nada con el Evangelio. Y luego van a encontrar partes también en el libro de los Hebreos donde él le habla a personas que intelectualmente han escuchado el Evangelio, han aceptado el Evangelio intelectualmente, pero no están comprometidos para nada con Cristo. En esos grupos se divide el libro de los Hebreos. Y hay que prestar atención para no confundir pasajes donde le está hablando a personas que son creyentes o personas que no son creyentes. Antes de entrar al sermón, quiero como introducción leerles o decirles algo que yo creo que muchos saben, pero por si no lo saben. De Génesis a Malaquías pasaron miles de años, ¿verdad? Mientras escribieron, o la historia que cuenta, desde Génesis a Malaquías hay miles de años. Pero en el Nuevo Testamento no sucede así. De la historia que cuenta Mateo, por ejemplo, a Apocalipsis, hay 60, 70 años, hay una sola generación. Y eso es importante saberlo. Hay una sola generación de Mateo a Apocalipsis. Un hombre que tuviera 10 años, por ejemplo, cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando él tuvo 70, 80 años, esa misma generación, mientras él creció, tuvo 10 años, entró a la adolescencia, se casó, se hizo hombre, maduró, tuvo hijos y ya llegó a su vejez de 80 años. Él pasó todo el panorama, desde Mateo capítulo 1, por ejemplo, desde que Jesús comienza su ministerio hasta el libro de Apocalipsis. Una sola generación. Y en esa generación del primer siglo hubieron hombres y mujeres que apostataron de la fe. Y por eso mi sermón, un llamado en medio de la apostasía. Y sucede lo mismo en nuestros días. La gente está apostatando de la fe. Se está apartando de la fe que un día confesó. En este transcurso, cuando empieza el cristiano a predicar el Evangelio, realmente ellos estaban trastornando el mundo. Vayan conmigo por un momento, no pierdan el libro de los Hebreos. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 6, verso 7. Hechos 6, 7. Les recuerdo que es el mismo panorama, una sola generación. Lo que relata Hechos era exactamente lo que estaba viviendo los lectores de Hebreos. De hecho, Hebreos se escribió antes del 70, porque el autor de los Hebreos no relata la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70. Así que del año 70, después de Cristo hacia atrás, se escribió Hebreos. Así que esto que vamos a leer en Hechos estaba en la misma generación, en el mismo momento de Hebreos. Dice Hechos capítulo 6, verso 7. Y la palabra de Dios crecía. Eso estaba pasando en este momento. La palabra de Dios crecía. Era más abundante la predicación. Era más conocido el Evangelio ya. Cada vez más crecía la palabra de Dios. Y dice, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Estaba creciendo tanto el Evangelio que aún aquellos sacerdotes judíos se estaban convirtiendo a la fe de Cristo. Eso estaba pasando mientras el autor de los Hebreos escribe su carta.
La palabra de Dios estaba en su auge, estaba creciendo. Y muchos sacerdotes de hueso colorado judíos estaban siendo salvados por medio de ese evangelio y se estaban convirtiendo a la fe. Ahora, muchos de esos hombres y mujeres que se convertían al cristianismo en ese primer siglo estaban sufriendo las persecuciones. Esos cristianos estaban sufriendo por causa de su fe. Ahora sí, vayan conmigo un momento al libro de los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos 32 y 34. Hebreos 10, y ahí va a ser el libro de estudio de esta mañana. Hebreos 10, 32 al 34. Oiga lo que estaba pasando con la audiencia al que el autor de los Hebreos escribe. Dice el versículo 32. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Qué estaban pasando entonces? En este momento que el autor de los Hebreos habla, la palabra de Dios crecía, pero también el resultado era que aquellos hombres y mujeres que se convertían a la fe estaban siendo perseguidos, maltratados, encarcelados, dice el texto, e incluso eran despojados de sus posesiones. Pero ellos estaban gozosos porque sabían que les esperaba algo mejor después de la muerte. Eso estaba sucediendo. Ahora, en nuestro contexto, tal vez muchos de nosotros hemos sufrido en algún momento algo por ser cristianos, ¿verdad? Tal vez algunos los han dejado el novio, por ser cristianos, o incluso esposos, han abandonado a sus esposas o esposas a sus esposos. Pero tal vez de algún modo hemos sufrido algo, pero tal vez no al nivel que estos hombres y mujeres estaban viviendo en ese primer siglo su fe cristiana. Ahora, como les decía, el sermón se trata de un llamado en medio de la apostasía. Muchos apostataban de la fe, se apartaban de la fe por la persecución. No eran verdaderos creyentes. Y entonces cuando venía la persecución, preferían negar a Cristo, el Evangelio, y quedarse otra vez como estaban. Por eso Jesús les advirtió, los van a perseguir. Si a mí me persiguieron, si conmigo hicieron esto, ¿qué harán de las ramas secas? Los van a perseguir. Y llegará el momento, dijo Jesús, cuando los maten pensando que hacen bien y obedecen a Dios. Por eso en la parábola del sembrador, Jesús les relata cómo muchas personas aceptan el Evangelio con gozo por un tiempo. Pero cuando llega la persecución por causa de la palabra, abandonan la palabra. Ahí, de los 4 tipos de tierra que relata Mateo capítulo 13, de la parábola del sembrador, hay 3 tipos de tierra que representan a hombres y a mujeres que por un tiempo aceptan el Evangelio, pero cuando llega el tiempo de pagar el precio por seguir a Cristo, abandonan a Cristo. Ellos nunca fueron cristianos. Solamente un tipo de persona, una tierra, da fruto para vida eterna. Claro, muchos han leído y han pensado en esta parábola de Mateo capítulo 13 del sembrador como que se pierde la salvación, ¿verdad? No. Jesús está hablando de personas que apostatan de la fe cuando llega el tiempo de sufrir las consecuencias por causa de la palabra. Y eso sucede también en el día de hoy. Tal vez no a grandes rasgos como en este momento que estaba de por medio de su vida,
Pero hay muchos y muchas que confiesan a Cristo, el Evangelio, el día de hoy, pero cuando llega el momento de tomar decisiones porque está de por medio su fidelidad a Cristo, prefieren abandonar a Cristo y el Evangelio para seguir en su vida de pecado. ¿Cierto? Y apostatan de la fe. De hecho, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo advierte que antes de que aparezca el anticristo, va a aparecer la apostasía. Y antes de que venga Cristo y surja lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia en su segunda venida, primero aparecerá la apostasía que ya estamos viendo a grandes rasgos, y luego aparecerá el anticristo, y luego la iglesia será arrebatada. Así que estamos viviendo tiempos de apostasía desde que Jesús vino a este mundo, y cada vez iba a crecer más y más y más. Y creo que hay métodos que han apoyado y alimentado más la apostasía en nuestros días. Estos métodos donde van hombres y mujeres a los famosos encuentros, y van 60, 100 hombres a un encuentro para hombres, o mujeres para un encuentro de mujeres, y se les hace pensar que por el proceso que pasaron de 2 días y 3 noches, o 3 días y 2 noches, y porque hicieron una oración ya son cristianos y confiesan a Jesús, y le dicen públicamente a la iglesia, ellos ahora son cristianos, 100 cristianos más en este fin de semana. Pero no pasa un mes cuando la mayoría de ellos apostatan de lo que habían confesado y vuelven a su vieja vida otra vez, como la puerca lavada, otra vez se revuelca en el barro, o como el perro después de vomitar aquello lo vuelve a comer. Apostasía. Vayan conmigo un momento al capítulo 2 de los Hebreos. Un llamado en medio de apostasía. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, donde muchos han profesado fe, muchos han dicho yo creo en Cristo, yo quiero seguir a Cristo, pero pasan los meses, pasan los años y no vemos los frutos. No vemos frutos dignos de arrepentimiento, no vemos compromiso ni con Cristo ni con la iglesia local. Como dijo un predicador conocido, un pastor de estos evangelistas, televangelistas, dice que andaba en una cruzada y que hubieron 6,000 personas que se convirtieron a Cristo, y se va para otro lugar y otras 2,000 personas, pero el domingo siguiente ninguna de esas llega a la iglesia. Ninguna de esas llega a bautizarse, ninguna de esas llega a abandonar el pecado. Simplemente pasaron adelante ese día, hicieron una confesión de fe, levantaron su mano, alguien oró por ellos, repitieron una oración y les dijeron, eres salvo. Y un mes después están apostatando. Tiempos difíciles. Vea el llamado que hace el autor de los Hebreos, o a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Debemos de prestar mucha mayor atención, y la idea es aferrarse a lo que hemos escuchado. Aferrarse, como aquel hombre que está en alta mar y no sabe nadar, pero hay un tronco de madera. Él debe de aferrarse a ese tronco por su vida. Es el llamado del autor de los Hebreos aquí cuando dice, debemos de prestar atención, mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y la idea es como un barco que se le quita el ancla y es llevado por el mar. Usted debe de estar anclado a Cristo, prestar atención a lo que ha escuchado. Y la pregunta es, ¿de qué es lo que está hablando el autor de los Hebreos que ellos han escuchado? Del Evangelio. Del Evangelio. ¿Cuántos en este lugar han escuchado el Evangelio? Una y otra vez, de algún u otro modo han escuchado el Evangelio. Y el llamado de Dios es, aférrense a eso que han escuchado. ¿Cuántos vieron el accidente que sucedió en Cartago un día de estos? De esas 5 personas que murieron, ¿cuántos creen que verdaderamente se fueron al cielo? No lo sabemos. Pero pudo haber sido usted, o pudo haber sido yo. Hay un video que tengo guardado que es de reflexión, se lo voy a pasar luego, donde en vivo, hay personas que están en cámaras, están en vivo,
y de un pronto a otro simplemente se ve que la cámara enfoca donde ellos están hablando, porque son periodistas o cosas así, y simplemente se ven donde tuercen los ojos y caen. Otros hacen un gesto así como de agarrarnos el pecho y caen. Sin ningún momento ni chance de arrepentimiento. La vida es corta. Muchos han escuchado el Evangelio ya, pero yo me temo que muchos no se han aferrado a ese Evangelio. Están dudando, creen que pueden jugarse el chance, tal vez mañana. Mejor mañana tomo la decisión que tengo que tomar de abandonar este o aquel pecado. Mañana puede ser mi tarde. Por eso el llamado del autor de los Hebreos era a este grupo de personas que ya habían escuchado el Evangelio, pero todavía estaban dudando en si realmente comprometerse con Cristo o seguir su vieja vida y su vieja religión. El apóstol Pablo, muchos dicen que fue el apóstol Pablo el que escribió el libro de los Hebreos, les hace una visualización de lo que pasaba en el Antiguo Testamento para hacerle la advertencia. Versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, en otras palabras, el autor de los Hebreos les recuerda a ellos, recuerden lo que pasó con el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento fue traído por medio de ángeles a Moisés. Y lo que decía era inmutable, es inmutable, no cambia. Y él hace la advertencia. Si eso queda inmutable, dice, y toda transgresión a eso que ellos escucharon, y desobediencia a eso que ellos escucharon, recibió una justa retribución. Él hace el recordatorio. Recuerden que en el Antiguo Testamento, aquel que desobedecía la palabra de Dios, mayormente los 10 mandamientos, sufría las consecuencias. Aquel que se encontrara siendo idólatra, moría de una vez, por desobedecer lo que Dios había dicho. Aquel que se encontraba en adulterio, moría de una vez. Así de grave era desobedecer la palabra de Dios que él había traído. Dice, y si eso, que era un antiguo pacto, por decirlo así, todo aquel que desobedecía eso, recibía su justa retribución, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Nosotros, los de esta otra dispensación, los que ahora hemos escuchado el nuevo pacto, los que estamos viviendo ahora después de la revelación del nuevo pacto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y por eso de las dudas, mis hermanos, yo sé que este pasaje bíblico se ha leído mucho y se ha predicado mucho diciendo que la salvación se pierde. Pero es un mal entendimiento del texto. No solamente por el contexto cultural, histórico, el contexto inmediato, sino por la gramática. Porque la palabra que aparece en el capítulo 2, versículo 3, como descuidamos, es una palabra griega que significa dar la espalda o rechazar. No es alguien que era cristiano. La advertencia es: ¿cómo escaparemos nosotros si rechazamos una salvación tan grande? ¿Cuál salvación? Él sigue diciendo, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. El Evangelio. Estos hombres en este capítulo 2, los que están escuchando, a los que el autor se dirige, es aquellas personas que habían escuchado, no se habían aferrado todavía, sino que estaban rechazando el Evangelio, estaban dando la espalda al Evangelio. Y dice, ¿y cómo se van a escapar entonces? ¿Cómo se van a escapar del juicio de Dios? Si Dios trajo juicio sobre aquellos que desobedecieron el antiguo pacto, ¿cómo se van a escapar ahora si están rechazando la nueva revelación que no vino por medio de ángeles, vino por medio de su Hijo Jesús, del Dios encarnado? ¿Cómo se van a escapar?
yo le hago la pregunta a todos los que están en este lugar: ¿cómo se van a escapar si ustedes o yo? ¿Cómo escaparemos si rechazamos o le damos la espalda al Evangelio? Hay personas, igual que en este contexto histórico, que estaban volviendo otra vez a su religión antigua. Y sucede lo mismo en el día de hoy. Muchas personas que vienen saliendo de una religión pagana, idólatra, por A o por B, confiesa fe en Cristo, confiesa entender el Evangelio, va unas cuantas veces a una iglesia cristiana y luego otra vez vuelve a sus prácticas paganas, idólatras otra vez. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Apostasía. Y ya ha escuchado el Evangelio. El mandato es: aférrese a eso que ha escuchado. No se deje engañar. Vaya un momento conmigo al capítulo 6. Capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Versículo 4. Dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, pregunta: ¿a qué se refiere con que fueron iluminados? ¿Fue que le encendieron un foco en sus ojos? ¿Literal? ¿A qué se refiere con que fueron iluminados? Estas personas fueron iluminadas. Ellos les predicaron el Evangelio, entendieron intelectualmente el Evangelio, fueron iluminados, entendieron que hay un infierno, entendieron que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios y que solamente en Él había salvación. Fueron iluminados. Y dice que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hermanos, en el ministerio de Jesús, muchas personas probaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. Muchas. Estaba el sumo sacerdote que profetizó sin saberlo, dice Hechos, de que era necesario de que muriera un solo hombre por el pueblo y no todo el pueblo, por un solo hombre. Profetizó y no era cristiano. Fue usado por el Espíritu Santo. ¿A cuántos leprosos sanó Jesús? ¿Probaron el don celestial? ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos regresaron a darle gracias al Señor? Uno solo. Hay personas que han experimentado de una u otra forma el poder del Espíritu Santo. O como dice ahí, el don celestial. Fueron iluminados. ¿Pero qué pasó con ellos? Dice, versículo 6, pero, después cayeron. Y por eso de las dudas, porque muchas veces leemos la Biblia y no nos hacemos esas preguntas. ¿A qué se refiere con que cayeron? ¿Fue que se tropezaron y se echaron las rodillas? No, cayeron de la profesión de fe que habían dicho. Cayeron de aquello que ellos dijeron: ahora soy cristiano, soy un seguidor de Cristo. Cayeron. Hermanos, ¿quién más fue partícipe de la obra del Espíritu Santo y del don celestial como Judas? Cuando Jesús envió a los 12 a predicar, a sanar enfermos y a expulsar demonios, ¿quién iba entre esos 12? Judas. Cuando envió a los 70, ¿quién iba a hacer milagros también? Judas. Por eso en Mateo capítulo 7, cuando Jesús habla de aquellas personas que dicen estar en el camino ancho y espacioso y creen que en ese camino ancho y espacioso van a ir al cielo, Jesús dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre,
nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios como Judas. Y Él les va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí. Ellos cayeron. Sigue diciendo el texto. Y es imposible renovarlos otra vez. A esas personas que apostataron, es imposible, dice el autor de los Hebreos, renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. ¿Por qué es que es imposible para estas personas ser otra vez traídas al arrepentimiento? ¿Por qué? Porque ellos están rechazando a Jesús. Ellos están convencidos ahora de que Jesús es un impostor, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es el Hijo de Dios. Y si ellos tienen a Jesús de esa manera, ¿cómo van a ser traídos al arrepentimiento? ¿Cómo se van a salvar? Ahora, en nuestros días, yo creo que muy pocas personas se atreverían a decir eso de Jesús, ¿verdad? Muy pocas personas. No lo dicen con su boca, pero lo hacen, lo practican. Como dijo un predicador, hay ateos que son ateos verbales, ellos lo confiesan con su boca, yo no creo en Dios, Dios no existe. Pero hay ateos que no son de esa forma, hay ateos que son prácticos. Viven un estilo de vida donde viven como si Dios no existiera. Y esas personas están metidas en las iglesias. Confiesan a Jesús con su boca, pero en su práctica son ateos. Viven como si Dios no existiera. Viven como si no existiera una Biblia que obedecer. Son ateos prácticos. Y adivinen que esos también se van a ir al infierno si no se arrepienten. Para ellos es imposible que sean renovados. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos no son verdaderos cristianos? Versículo 7. Vea el ejemplo que da el autor de los Hebreos. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Aquí tenemos un tipo de tierra, ¿verdad? Una tierra que recibe la lluvia. Pregunto, hermanos, aquí el autor de los Hebreos nos está dando una clase de agronomía, ¿se puede decir? De agricultura. No. ¿A qué se refiere con la lluvia entonces? ¿Qué simboliza en este texto, en este contexto, la lluvia que cae sobre la tierra? ¿Y qué simboliza la tierra? La tierra es la persona. La lluvia es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios, el Evangelio. Y dice que esa tierra que recibe esa agua, esa lluvia, dice que produce vegetación útil, tiene frutos y recibe la bendición de Dios. ¿Cierto? Pero luego habla de otra tierra, versículo 8. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hermanos, hay dos personas que escuchan el mismo mensaje, reciben la misma agua. ¿O cuántos de ustedes han visto cómo en el patio trasero de su casa, tal vez, o en algún lugar cerca de su casa, a este lugar le cae agua, le cae lluvia? Y a como puede producir por obra de los pajaritos que, ¿verdad?, tiran las semillas ahí después de, puede producir un árbol que traiga frutos con la misma agua que le cayó, o esa misma tierra produce abrojos, ¿cierto? Pero fue la misma agua. Y eso sucede en el día de hoy. Es predicado el mismo mensaje, es predicado el mismo evangelio. Nada más que hay tierras que producen fruto y son bendecidas, y otras están prontas a ser maldecidas y quemadas. Pero escucharon. De hecho, yo he querido sentarme a hacer un sermón. Estoy pensando ya cómo
los resultados negativos del Evangelio, las consecuencias que trae el Evangelio de forma negativa. De ese sentido, alguien que escucha el Evangelio y al rechazarlo, todo lo que trae conlleva. Vayan conmigo un momento, dejemos el libro de los Hebreos, vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Es un texto conocido, pero como dijo un predicador, yo no me cansaré nunca ni de leérselo ni de predicárselo. Mateo capítulo 7, verso 13. Muchos tal vez se preguntarán, ¿y por qué un llamado así, pastor? Bueno, porque yo creo que todos lo necesitamos. Aquellos que no son cristianos necesitan escuchar la advertencia hoy. Y aquellos que son cristianos necesitan escuchar que deben de seguir adelante. ¿Verdad? Todos lo necesitamos. Versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y muchos de nosotros al leer ese pasaje bíblico siempre nos imaginábamos que los del camino ancho, los de la puerta ancha, eran los paganos. Eran aquellos que estaban allá en las esquinas, los drogadictos, las prostitutas, los sicarios, etc. Ellos son los de la puerta ancha y del camino ancho. No, Jesús habla en este contexto de personas que se dicen ser cristianas. Ese es el contexto de este pasaje. Jesús no le está hablando a personas que abiertamente rechazan a Jesús y dicen, yo voy a vivir mi vida como a mí me dé la gana. No. Jesús aquí está hablando a personas que dicen ser cristianas y que creen que se van a ir al cielo y que creen que Jesús es su Señor. Personas que están en las iglesias. Y la advertencia y el llamado a ellos es: entren por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta, dice el versículo 13. Amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos de los que se dicen ser cristianos van por ello. Muchos. Pastor, sí, eso es cierto, Jesús lo dijo. Hay muchos que están viviendo como si Dios no existiera, son ateos, apostatan lo que confiesan con su boca. Pasaron por la puerta ancha y viven en el camino ancho y espacioso, que ese lleva a la perdición, dice, ese lleva al infierno. Y asústese, dice, de aquel grupo que se hace llamar cristiano en el mundo entero, muchos de ellos van por ese camino, de los que se dicen ser cristianos. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos de aquellos que se dicen ser cristianos la hallan. Es un camino angosto. Si usted pasó por una puerta angosta que se llama Jesús, después de esa puerta hay un camino angosto nada más, donde no se les permite a ustedes muchas cosas que el mundo ofrece. Ahí, si usted pasó por esa puerta, en ese camino usted no puede hacer muchas cosas que el mundo ofrece y quiere. Si usted se encuentra si usted se encuentra caminando en un camino ancho y espacioso, donde usted hace muchas cosas que el mundo hace, es inevitable decir que usted pasó por la puerta ancha. Porque después de la puerta angosta hay un camino angosto. Después de la puerta ancha y espaciosa hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y otra vez les repito, Jesús dice, en el mundo entero, todos aquellos que se hacen llamar cristianos, hay muchos que están en ese camino ancho, que van camino al infierno. Y de esos hay muy pocos que hallarán salvación.
vida? ¿Realmente usted está caminando por el camino angosto, negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día, negándose a aquellas pasiones que usted tiene todavía porque usted vino del mundo? ¿Está usted peleando? ¿Está mortificando su pecado? ¿Se angustia usted por el pecado que usted hace? ¿Y trata cada día de abandonar ese pecado? ¿O sigue igual que siempre? Si usted sigue igual que siempre, usted está en el camino ancho. Usted nunca ha pasado por la puerta angosta. Va camino al infierno. Vea lo que dice el versículo 24, el mismo contexto. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es alguien que vive lo que Jesús dice. Aquel que pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundamentada o fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, o sea, escucha el Evangelio, igual que el escenario del autor de los Hebreos, escucha el Evangelio, pero no lo vive, no lo practica, se sienta en una silla cada domingo de esta o aquella iglesia, dice Jesús, será semejante a un hombre insensato. Y dice lo siguiente, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, debemos de tener cuidado. Hemos escuchado el Evangelio, pero ¿estaremos viviendo realmente en el camino angosto? Aunque nos llamamos cristianos, aunque venimos a la iglesia cristiana. Vean el versículo 21 conmigo. ¿Por qué decimos que Jesús le está hablando a aquellos que se dicen ser cristianos y no al pagano? Por el versículo 21 en adelante dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Estas personas que estaban en el camino ancho y espacioso, camino a la perdición, ¿cómo le llamaban a Jesús? Señor. Curios es la palabra griega, que significa amo, el que me controla, el supremo. Y aquí hay parte del hebraísmo, ¿verdad? Nosotros los ticos, cuando escribimos algo, una nota para alguien, un mensaje en WhatsApp para alguien, y queremos resaltar algo, ¿qué hacemos? Lo ponemos en negrita, le ponemos comillas, o lo hacemos con mayúscula, etcétera, ¿verdad? Los hebreos, cuando querían resaltar algo, ellos lo repetían. Lo repetían. Ellos no tenían palabras como santísimo, por decirlo así, sino que ellos decían, Dios es santo, santo, santo. Lo repetían 3 veces. Es un hebraísmo. Estas personas, lo que Jesús está diciendo, ellos realmente decían que yo era su Señor. Porque dice que me llamaban Señor, Señor 2 veces. Hay un hebraísmo ahí, 2 veces. Señor, Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos que entraron por la puerta ancha y espaciosa, decían a Jesús Señor, pero vivían en el camino ancho y espacioso. Dice, no todos los que me dicen Señor van a llegar al cielo, no todos. Versículo 22. Muchos, otra vez la idea, muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, el hebraísmo otra vez. ¿No profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No proclamamos tu palabra? Eran personas que evangelizaban. Eran personas que predicaban el evangelio, llámese pastores o hermanos que predicaban. Pero ellos predicaban. Ellos proclamaban la palabra de Dios. Hermanos, y lo más tremendo, es probable que muchos se salvaran por ese mensaje que ellos dieran y ellos mismos se iban a condenar. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros como Judas. Y Jesús les dice, entonces les declararé, jamás los conocí. Ustedes nunca fueron cristianos. Jamás los conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. La Reina Valera dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra griega ahí es anomos, que viene de anomia. Nomia quiere decir ley. Y es como decir sin ley. Apartaos de mí, aquellos que viven su vida como si no tuvieran una ley que obedecer. Viven como les da la gana. El contexto, viven en el camino ancho y espacioso, pero me dicen Señor, Señor. Les gusta el evangelio, les gusta la iglesia cristiana. Qué bueno, pero no lo viven. No se comprometen con el Señor. No están dispuestos a abandonar su vida de pecado. No están dispuestos realmente a decir, Señor, yo amo esto, pero por ti lo voy a dejar. Ayúdame, dame fuerzas. Quiero abandonar este pecado, quiero abandonar este estilo de vida, quiero ordenar mi vida. No, ellos están conformes como están. Simplemente callan conciencia, vienen el domingo a la iglesia, se sientan, cantan, levantan sus manos o hacen lo que tienen que hacer en la liturgia. Y después vuelven a ser los mismos otra vez, porque viven en el camino ancho y espacioso. Volvamos otra vez a la carta a los Hebreos, pero en el capítulo 10. La misma apostasía que se estaba dando en el primer siglo se da el día de hoy, igual, tal cual. Versículo 26. De hecho, algunas Biblias tienen un subtítulo ahí. Algunas Biblias hablan acerca de la apostasía. Otras Biblias tienen un subtítulo como advertencia a los que continúan pecando. Una advertencia para aquellas personas que han confesado fe en Cristo, han confesado que han sido nacidos de nuevo, pero continúan su vida de pecado todavía. Esa es la advertencia, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, y el pecado ahí es bien específico. ¿Cuál es el pecado deliberadamente? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ellos escucharon el evangelio, ¿verdad? Ellos escucharon quién era Cristo, cuál era su condición delante de Dios, cuál era la puerta de salida. Ellos recibieron el conocimiento, pero continuaban en su vida de pecado deliberadamente, dice. Ya no queda sacrificio alguno por sus pecados. Pastor, ¿y cuál es el pecado específico ahí? De hecho, hay otro pasaje que dice que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. ¿Han leído ese pasaje bíblico? ¿A qué se refiere con que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte? Porque Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Todos los pecados que nosotros cometamos, ya sea que mintamos o asesinemos, eso nos hace estar separados de Dios y nos lleva al infierno. Eso dice Romanos.
Pero en este pasaje dice que hay pasajes de muerte, hay pecados de muerte, hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado que se refiere ahí que es de muerte? Muchos eruditos están de acuerdo con que el pecado de muerte es simplemente rechazar a Jesús. Es lo mismo que decir la blasfemia del Espíritu Santo, que no tiene perdón. Jesús se lo dijo. Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Ese pecado no se puede perdonar. ¿Y por qué no se puede perdonar? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado de muerte es rechazar a Cristo. Es decir, Cristo es cualquier ser humano como usted y como yo. Él no es Dios, Él no es el Mesías. Y yo quiero un poquito más. Y el poder que tiene es por causa de Satanás. Si alguien el día de hoy rechaza a Jesús, está cometiendo el pecado de muerte. ¿Cómo se va a salvar? Como leíamos en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos de esta salvación tan grande si la descuidamos? Si la rechazamos. Ahora, yo quiero meterle esto en su cabeza para ir aterrizando. Tal vez usted no diga abiertamente con su boca ni ponga en el Facebook: yo no quiero a Jesús, Él no existe, Él es un pagano. Tal vez usted no lo haga, pero lo vive. Vive como si Jesús no fuera el Señor. Vive como si usted no tuviera que obedecer a Jesús. Y lamentablemente con Jesús eso todo o nada. Aquella iglesia en Apocalipsis, en Asia Menor, le dijo: o fríos o calientes, porque tibio lo vomito. O se meten realmente a ser titulares, o no están en el equipo, porque en banca no quiero a nadie. Así es con Dios. Dice en el pasaje, versículo 26, que entonces ya no queda algún sacrificio por ellos, por sus pecados. Un solo sacrificio, dice el autor de los Hebreos, un solo sacrificio se hizo y bastó para hacer perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál es el sacrificio? El de Jesús en la cruz del Calvario. Dice Colosenses capítulo 2 que Él nos perdonó todos los pecados en la cruz del Calvario. Un solo sacrificio. Pero si ellos rechazan a Jesús, por eso dice en el versículo 26 que ya no queda sacrificio. ¿Qué otro sacrificio va a hacer Dios? Si ya lo hizo y lo despreció, ya no queda sacrificio para ellos. Sigue diciendo el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de furia. La Reina Valera dice de ardor, de furia, de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Vea cómo el Espíritu Santo llama a estas personas adversarios. Ellos son adversarios de Cristo, son adversarios de Dios, porque han rechazado a Jesús. Y si lo rechazan, ya no hay sacrificio por sus pecados, los tienen vivitos y coleando, y son adversarios. Versículo 28. Otra vez, como el autor de los Hebreos le está hablando a los hebreos, él les plantea lo que ellos conocen. Dice el versículo 28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y ellos decían: amén, eso es cierto, nosotros lo sabemos. Ok, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Ha pisoteado al Hijo de Dios bajo sus pies. Una vez hablando con un testigo de Jehová, yo le leía este pasaje bíblico y yo le hice las preguntas primero. ¿Para usted Jesús, Él era Dios o era un hombre común y corriente? No, Jesús era un hombre común y corriente como nosotros. Él no era Dios. Ok, ve lo que dice este pasaje bíblico. Usted ha tenido por inmunda la sangre del pacto. O sea, la sangre de Jesús era como la suya y la mía, inmunda, llena de pecados.
Y dice que el que haga tal cosa, lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Y tal vez usted no diga que Jesús no es Dios, pero vive como si Jesús no fuera Dios. Y es lo mismo. Es un pecado deliberado a vivir como a mí me da la gana, rechazando a Jesús. Estos autores, o los lectores de esta carta inmediata, ellos estaban diciéndolo públicamente. Nosotros no creemos en Jesús. Él no es el Mesías. De hecho, la mayoría dijeron crucifíquenlo. En nuestros días la gente tal vez no lo diga, pero lo vive. Es exactamente lo mismo. Lo que les espera es una horrenda expectación de juicio, de furia, dice el pasaje bíblico. Ellos han hollado a Jesús. Hermanos, esto es serio. Y yo espero que los verdaderos cristianos tomemos energía con esto. El Señor nos dé ánimo a seguir adelante, a saber de lo que nos hemos salvado por medio de Cristo, por su gracia y su misericordia. Nos anime a seguir adelante y a seguir predicando el Evangelio para que muchos también se salven. Pero es una advertencia para aquellas personas que han escuchado el Evangelio y todavía el día de hoy no se han comprometido con ese Evangelio que han escuchado. Saben lo que dice la Biblia, saben lo que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer. Viven deliberadamente, pero llaman a Jesús Señor. En sus oraciones, en sus cuartos, yo me imagino diciéndole: Señor, ayúdame. Llaman a Jesús Señor, pero viven como les da la gana. No vaya a ser que el día de mañana tengamos que decir: mira, fulano y fulana murieron. ¿Qué será de ellos? La verdad no sé, yo pongo en duda su salvación. A mí me gustaría, y le he pedido al Señor, poder vivir de tal manera que cuando yo muera, mis hijos puedan decir con una sonrisa de oreja a oreja: yo sé dónde está mi papá. No porque decía que era cristiano, porque yo veía su estilo de vida, sus frutos, yo sé para dónde fue. Pero qué triste saber que tal vez mis hijos tengan que decir: yo no sé para dónde fue mi papá. Que el Señor tenga misericordia, porque no estuvieron seguros nunca, porque no vieron nunca realmente un cambio y un compromiso con Cristo. Así que depende de usted, humanamente hablando. Aquí está la advertencia, aquí está el llamado. Igual que en los días de Noé, la puerta del arca está abierta todavía. Pero dice Génesis que llegó un momento determinado donde Dios mismo cerró la puerta y ya nadie pudo entrar en el arca. A pesar de que Noé estuvo 120 años predicando: viene un juicio, viene un juicio, viene un juicio, y la gente vivía, y dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. El día de hoy las puertas todavía están abiertas. Todavía su vida está acá y todavía Cristo no ha regresado. Todavía hay tiempo. No vaya a ser que usted sea de los insensatos que, a pesar de que escucharon las advertencias, no quisieron hacer caso. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de aquellas personas que todavía no han llegado a Cristo, que no se han comprometido, porque sabemos que solo Él puede hacer la obra en sus corazones. Ezequiel 36 habla claramente: solo Dios puede quitar ese corazón de piedra, que por más que usted le hable, es de piedra. Está muerto, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Por más que usted le predique el Evangelio, le explique de una y mil formas, esa persona está muerta. Que Dios tenga misericordia y le dé vida para que pueda entender el mensaje del Evangelio. Muchos de nosotros tenemos familiares que no han llegado a Cristo. Sigamos orando por ellos, pero que también nosotros seamos un ejemplo vivo del Evangelio
y entonces les prediquemos también, sin que tenga estorbo el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque muchos de nosotros, debido a nuestro contexto religioso, creíamos, Señor, creíamos que íbamos a ir al cielo. Pero en realidad estábamos ciegos a la realidad de que nosotros estábamos enemistados con Dios. Éramos tus enemigos. Íbamos camino al infierno. Pero un día te plació abrirnos el entendimiento. Vimos nuestra condición y vimos la salida. Vimos a Cristo. Y como dijo Pablo, a este crucificado, para otorgar perdón de los pecados a aquel que se arrepiente. Tú, Señor, nos trajiste a Cristo. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Y hoy, Señor, nos encontramos en el camino angosto, que es difícil, y luchamos cada día contra el pecado. Y sabemos por tu palabra que nunca nos vamos a desviar de este camino, porque tú nos sostienes, tú nos guardas. Pero oramos también, Señor, porque igual que nosotros, hay muchas personas que hoy por hoy creen que son cristianos, creen que van a ir al cielo, en su religión creen, pero en realidad, a través de tu palabra, están en el camino ancho y espacioso que les lleva a la perdición. Y si la muerte les sorprendiera hoy, irían directo al infierno. Escucharían la voz del Mesías, del Hijo de Dios, diciéndoles: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de ellos, Señor, como lo tuviste con nosotros. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Como dijo un hombre, qué triste es irse al infierno, pero es aún más triste irse al infierno desde las sillas de una iglesia. Saber que estuvieron ahí, escucharon, fueron iluminados, recibieron el conocimiento de cómo salvarse y nunca tomaron esa decisión. Qué triste. Cada día, Señor, sabemos que miles de almas son condenadas. Y muchas de ellas, como dijo Jesús, creían que se iban a encontrar con el paraíso. Despierta a las personas, Señor. Que la predicación de tu palabra despierte las almas que están muertas. Ten misericordia, Señor. Y usa a tu iglesia. Que entienda que hay un llamado a apartarse cada día más del pecado, a seguir luchando y a seguir predicando el Evangelio. Muchas personas, Señor, se han ido de este mundo y nosotros hemos tenido la oportunidad de predicarles el Evangelio y tal vez no lo hemos hecho. Muchas veces tal vez no lo han hecho porque tienen un mal testimonio y no se ven con la cara para predicarles acerca del infierno y del pecado porque ellos mismos están en pecado, o muchas veces simplemente por cobardía. Ayuda a tu iglesia a santificarse cada vez más, Señor, y a predicar el Evangelio, a llamar a aquellos que están a punto de apostatar a que se afirmen en el Evangelio como lo hace el autor de los Hebreos. Que los hermanos en Cristo sirvamos para
para rescatar de las llamas del infierno a aquellos que están pronto a irse y a aquellos que están titubeando todavía. Oh Señor, ayúdanos, porque no sabemos el día ni la hora que partiremos de este mundo. Mañana puede haber una noticia entre nosotros de que alguien ha muerto. Permítenos estar completamente seguros a la luz de tu palabra de que somos tus hijos, de que somos creyentes, de que el día que cerremos nuestros ojos en este mundo, los abriremos en el paraíso, juntamente con Cristo. Escucharemos aquella voz dulce del Maestro: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de Dios. Permítenos tener esa confianza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,